Muy buenas tardes, mi nombre es Efraín César Gutiérrez, mi compañero es Ferney Elías Urrego. Ese es paso número 4 de evaluación final de procesamiento digital de señales. En este paso vamos a mostrar lo que hicimos en este proceso para el filtro de una señal CGO ese EGC que hicimos, que nos enviaron. Entonces voy a leer la rúbrica y vamos a empezar. Listo. Entonces directamente nos dice la rúbrica que debemos de activar el grupal, tomar la señal que tenemos acá, poner el nombre del grupo y después pasar el archivo que nos pasa, hacerle una transformada de Fourier con magnitud y fase. Entonces, según los aportes que tuvimos para vamos a mostrar pues vamos a pasar primero lo que se hizo. Entonces, tenemos la carga positiva. Acá, primero lo que hicimos fue graficar la señal, ploteo de la señal, sencillamente se cogió la señal de CG, se ploteó y nos dio la gráfica demostrada. Después de esto, hicimos la transformada rápida de Fourier, la cual nos arrojó estos datos. Al principio estaba algo confuso, puesto que no entendía bien por qué nos arrojaba datos, y debido a que la gráfica era demasiado grande, como se muestra acá, nos generaba algo de conflicto. Pero lo que hacía es que sencillamente nos mostraba todas las frecuencias, el análisis espectral de las frecuencias que se mostraban. Debido a que la muestra era tan grande, no se podía visualizar muy bien, entonces no se podía interpretar. Paso a esto, se hizo el análisis de la frecuencia. Se dice que la gráfica debe ser simétrica. ¿Y qué representa esto? Esto representa la gráfica representa los ruidos y el espectro que hay en esas señales. Que me explico mejor. La gráfica si muestra picos como estos, muestra que hay un ruido en esa señal, en ese espectro, en esa frecuencia. Después pasamos a hacer, este es el código inicial, el código que se utilizó inicialmente, que especificaba directamente acá la guía. Decía que lo ploteáramos, lo grupeamos con el grupo, es grupo 1, bueno, por otro cuando explique la otra parte mi compañero voy a mostrar lo demás, y después nos arroja esta gráfica. Esta gráfica era la que yo indicaba que tenía confusión, pero acá podemos ver el análisis espectral y que tiene un gran crecimiento de C. Bueno, ahora con esto pasamos a la gráfica de mi compañero. Un momento. Entonces este es mi compañero Freddy Rego. Entonces sencillamente pues lo voy a leer porque pues aunque el trabajo pues hace referencia. Entonces, para realizar el análisis de la señal, él decidió recortar la cantidad de muestras dadas con un 95.000 a 100. Le arrojó esta gráfica, la gráfica seleccionada quedó de esta manera. Después, él, utilizando el comando frex, graficó las respuestas de frecuencia recortadas y se observa un componente de frecuencia 0, lo que afecta al análisis de la señal. Por tanto, él lo eliminó. Entonces, aquí muestra la respuesta a la frecuencia de muestra. Utilizó un filtro para pasantes para la frecuencia de corte y para intentar eliminar el componente de frecuencia a 0. Diferentes órdenes de filtro, dado que se necesita eliminar por completo el componente de señal 0, se debe aplicar un filtro que atenúe este componente, pero esto no es práctico debido a que necesita un filtro de orden muy grande. Pues ahí yo complemento un poco ahí lo que especificaba en los comentarios que hacíamos en el foro era que a pesar de que nosotros le aplicábamos filtros, pues obviamente el filtro atenuaba la señal y no nos dejaba ver el comportamiento real de esta. Bueno, entonces acá mi compañero en las gráficas muestra el orden 20, el orden 44 y los últimos múltiples filtros que fuimos aplicando. Paso esto, paso siguiente, a medida que el orden del filtro crea la banda de eliminación de frecuencia baja, se vuelve más pronunciada, de manera que elimina casi por completo el componente de frecuencia 0.
pero en cambio se hace que el desplazamiento producido en la señal original es muy grande. Además, como se mencionó anteriormente, un filtro de orden muy grande no es práctico de implementar, como lo estaba mencionando inicialmente. Bueno, después de aplicada la señal, entonces aplicada el filtro, aplicamos el filtro de selección de orden. Hay un desplazamiento de los datos, un cambio abrupto de este debido al componente de C siendo eliminado en la señal, además del orden filtro influye en el retraso de la señal. Bueno, entonces ahí puede ver, y esta es de unas gráficas más importantes. Yo no la entendí al principio, pero debido a que ya analicé, analizando todo con mi compañero, entendí que directamente lo que iniciaba, que es las gráficas más importantes, podemos ver podemos ver acá la frecuencia en la cual está la señal después de aplicar los filtros y todo. Pues entonces nos ven una análisis espectral. Yo estuve investigando en unas de los investigaciones que había, y decía que a medida que se alejaba mucho más la frecuencia, se alejaba la frecuencia mucho más del espectro si había mucho componente en el espectro inicial, en 5, en 7, en 10 Hz de frecuencia, pues podía presentar en una de las investigaciones especificaba que eso pasaba, que a medida que la frecuencia estaba más cerca, pues presentaba más inconvenientes, podía presentar una señal de infarto. Entonces, ya finalizando con mi compañero, se observó que la señal filtrada es más fina, que su componente a señales será la que se le haga a la transformada de Fourier para calcular el espectro de potencial. Se observa que los componentes de señal, en su mayoría en la frecuencia es menor a 10 Hz. Esto corresponde con la teoría de señal cardíaca, en la cual la mayoría de componentes de señal están en la frecuencia de 1, 3 y 5 Hz. Se observa también que la componente de frecuencia 0 no ha sido eliminada del todo, pero sí ha tenido suficiente para mostrar la otra componente de la señal. Bueno, como les explicaba, pues uno divide la cantidad de hertz por la cantidad, puede llegar lo más cercano a un hertz, y ahí mi compañero me lo mostró. Listo. Entonces, ya por último, como para llegar a unas conclusiones, sería como lo siguiente. Sería señal que queremos sus múltiplos y el doble del múltiplo, o sea que pues como indicaba, ahí podría ser. Bueno, pues ya para lo último, para finalizar, entonces yo estuve, como indicamos, obviamente esto es multidisciplinario. Generalmente la electrónica tiene un campo, siempre son enfocados a otro campo diferente que la sola electrónica. Entonces hago el análisis de esto. Yo estuve investigando, y como indicamos, directamente el análisis espectral no es el análisis espectral para una ESG, para nosotros no es muy claro, porque nosotros no tenemos como la experticia para mirar qué tipo de qué nos sirve y en qué nos serviría, pero los médicos sí, porque ellos pueden determinar aritmias del sueño, aritmias cardíacas y otras cualidades de las frecuencias que están mostrando ahí. También esto nos sirve, y a nosotros cuando hacemos un análisis de frecuencia, ¿para qué nos sirve? Para analizar los diferentes tipos de ruidos que están en la señal, y así poder saber qué filtro utilizar y cómo tomar la señal. Bueno, esto es todo. Gracias por escucharnos. Esperamos lo mejor. Hasta luego.